Las matemáticas. La poesía del pensamiento lógico, según Einstein. Para muchos, la materia más difícil en la escuela. Un lenguaje en sí mismo. Una forma de entender el mundo. Y el ajedrez es todo esto también, porque el ajedrez es un juego matemático. Los teoremas, axiomas y modelos matemáticos. La probabilidad y la estadística. La teoría de juegos. Existen infinidad de conexiones entre el ajedrez y las matemáticas, y es por ello que este juego milenario ha llamado la atención de muchísimos genios de los números a lo largo de la historia. El cálculo de la cantidad de movimientos posibles ha fascinado a grandes mentes, como la de Claude Shannon, quien reveló que existen más posibles jugadas de ajedrez que átomos en el universo. El ajedrez es el modelo de proximidad, de relación concreta, manipulable del hombre con el infinito que existe. Es la que está al alcance nuestro. Es realmente tremendo. Cuando uno piensa en el número de Shannon, este científico que fue uno de los padres de la computación allá por la década del 40, que calcula que la cantidad de jugadas posibles en una partida de 40 movimientos es 10 a la 120, cuando hoy la NASA calcula que las moléculas del mundo conocido, del universo conocido, incluyendo todas las galaxias, es 10 a la 80, o sea, tiene 40 ceros más la posibilidad de combinar jugadas de ajedrez. ¿Por qué? Tal vez porque cada partida es distinta a la anterior, tal vez porque para un ser humano es un mundo infinito. Por tanto, hasta que no existan las computadoras cuánticas, nadie, ni humano ni máquina, podrán jugar perfectamente al ajedrez. Pero si eso fuera poco, Alejandro, es que todo lo que podríamos llamar la cultura del ajedrez es un territorio apasionante. Tiene más de 15 siglos de historia documentada como mínimo. Las posibilidades no son infinitas, pero sí superan la capacidad humana para visualizarlas. Es increíble. Y como si esto de por sí no fuera asombroso, aquí hay más. El doctor Diego nos explica a detalle algunos teoremas, problemas, cálculos probabilísticos y otras cifras alucinantes en Jaque Matemáticas. Bienvenidos a su clase de Jaque Matemáticas. Hoy vamos a empezar con la leyenda del tablero del ajedrez. En un lugar de la India, en el siglo VI después de Cristo, había un rey llamado Sherram. En una de las batallas que peleó su ejército, murió su hijo. Este, muy consternado por la muerte de su hijo, se aisló dentro de su castillo. Un día, un joven llamado Sisa pidió una audiencia con el rey. En esta audiencia le mostró el tablero del ajedrez y cómo se jugaba. El rey, que era un aficionado de la guerra y los planes de guerra, entendió muy rápido el juego y comprendió que a veces para ganar una batalla es necesario sacrificar una pieza. Así pudo conciliar el dolor de la muerte de su hijo. En agradecimiento, el rey le ofreció a Sisa que pidiera lo que quisiera. Sisa, después de pensarlo, le hizo la siguiente propuesta. Le dijo que quería un grano de trigo por la primera casilla de ajedrez. Por la segunda casilla de ajedrez quería 2 granos de trigo. Por la tercera casilla de ajedrez quería 4 granos de trigo. Y así. Vamos a calcular cuántos granos de trigo le tenía que dar el rey a Sisa. Por la cuarta, 8 y así. Vamos a suponer que el número total de granos de trigo es un número que llamamos t. Para encontrar el valor de t vamos a hacer la siguiente trampita. Multiplicar por 2 toda la ecuación. 2 a la 63, que es 2 elevado a la 64. Y ahora vamos a restar estas dos ecuaciones.
Entonces t es igual a 1 menos 2 a la 64 sobre menos 1, que es precisamente 2 a la 64 menos 1. Este era el número de granos de trigo que el rey tendría que entregar a Sisa para cumplir su oferta. Vamos a saber qué cantidad de granos de trigo es esta. Muy bien, vamos a entender cuánto trigo es este número. En 1 kilogramo de trigo hay más o menos 25,000 granos. Eso quiere decir que 1000 granos pesan aproximadamente 40 gramos. Haciendo las cuentas, tenemos que esta cantidad de trigo es este número enorme en toneladas. Para darnos una idea de qué tan grande es este número, en el 2013 la producción mundial de trigo fue de 713 millones de toneladas. Eso quiere decir que para juntar toda esta cantidad de trigo, toda la humanidad tendría que trabajar 1034 años. Cuando yo empecé como papá en un taller escolar, en una escuela pública donde iba mi hijo, volqué desde el principio en mi trabajo mi historia como técnico y como estudiante de ingeniería. O sea, siempre me encantó la matemática, forma parte de una pasión personal y me interesó muchísimo siempre indagar sobre las relaciones prácticas, preguntando a los niños sobre relaciones de geometría a medida que enseñaba ajedrez. Y en principio lo que empecé a encontrar era una serie de debilidades muy fuertes en los conocimientos elementales de matemática y de geometría en los niños, básicamente. Claro. En geometría es muy claro. Mis primeras indagaciones empezaron a ser, ya te decía, mostrando un tablero de ajedrez, preguntaba qué forma tenía y cuando yo lo cambiaba de posición, el niño no asimilaba el cambio de posición con la continuidad conceptual. Lo que empezamos a encontrar es que, por ejemplo, la legitimación de la diagonal, o sea, el ajedrez valida la diagonal, sí, mientras que la sociedad la rechaza. Algo que está torcido hay que enderezarlo. Retrasa el proceso de construcción de pensamiento lógico abstracto. Es decir, el niño desde temprana edad empieza a construir un proceso de pensamiento lógico concreto, claro, y va avanzando. Piaget nos dice hasta los 13, 14 años no consigue pensamiento lógico abstracto absoluto. Vygotsky, Ausubel, pedagogos posteriores hablan de formas de acelerar ese proceso, pero hay una psicogenética que es inevitable que se desarrolle. Nosotros podemos hacer matemática con ajedrez porque hay matemática en el ajedrez. Hay geometría, como ya decíamos, en el tablero y en el movimiento. Después hay aritmética y ecuaciones en los cambios de piezas. Es decir, claro, todo intercambio de material implica que o ganás o perdés material. Si te comes un caballo, con el caballo te comes la dama, aunque te coman el caballo vas a ganar 6, porque la dama vale 9 y el caballo 3. Ahora, si haces al revés, vas a perder 6. Ah, claro. Si comes un caballo con la dama y después te lo comes. El niño, intuitivamente, cuando juega al ajedrez, sabe que no debe perder la dama a cambio de un caballo. Pero mayor valor, claro. Claro, pero la cuantificación es algo que lo ayuda a conceptualizar. O sea, ¿nosotros qué hacemos? Le enseñamos, mientras le vamos enseñando ajedrez, le vamos haciendo sacar las cuentas, construir las relaciones geométricas, y eso fortalece tanto su capacidad ajedrecística, porque se concentra más, piensa en más variables al mismo tiempo, como también sus relaciones con la matemática formal de la escuela. Entonces es un trabajo colaborativo. Nosotros lo que le planteamos, bueno, una de las cuestiones básicas que nosotros le planteamos a los niños desde el principio es que los números no existen, cosa que raramente en la escuela no se les dice. Entre tú y yo, ¿quién tiene el 2? Nadie. Sí, no lo domina nadie, exacto. El 2 es una capacidad imaginaria de contar que tenemos los humanos. Sí. Ahora, en la escuela muchas veces se está deslizando la enseñanza de matemáticas al trabajo con números, en vez de trabajar con las cosas que hay que contar. Las cuentas inútiles, las cuentas para nada, solo empiezan en la humanidad a partir de la escuela como institución. El hombre construyó durante miles de años la matemática para resolver problemas concretos, para hacer un puente, para sembrar un campo, para guardar y almacenar una cosecha y que le dure hasta el año que viene. Es decir, siempre hizo matemáticas para resolver problemas de su relación con la naturaleza o con la sociedad.
Existe un componente psicológico muy importante que determina las probabilidades en un juego de ajedrez, y esto es, ¿quién juega con las piezas blancas? Es decir, al que le toca hacer el primer movimiento. Este simple hecho modifica las probabilidades que tienen los jugadores de un 50-50 a un 60-40, a favor del que mueve la primera pieza. Lo mismo ocurre en el fútbol con los penaltis. El primero en tirar tiene una ventaja del 10% sobre el segundo. Pero existe una forma de balancear esta injusta naturaleza de los penaltis y el ajedrez. Y es que para la segunda y tercera partida, o en el segundo y tercer penalti, se invierte el orden de los jugadores. O sea, al que le tocó tirar o mover en el primer turno, deberá dejar a su oponente abrir el segundo y tercer turno. ¿Suficiente teoría? Pasemos a la práctica. El caballo. Esta figura que representa en el tablero a la caballería es una pieza muy valiosa dentro del juego, ya que tiene un comportamiento muy particular. Se mueve trazando una L sobre el tablero y es la única capaz de saltar piezas intermedias, ya sean propias o enemigas. Esto seguro le viene de los caballos reales, pero no todos cuando saltan se comportan igual. El caballo tiene una vibra muy especial, son animales con mucha fuerza, pero al mismo tiempo son muy nobles en general. Es una relación de mucho aprendizaje, aprendes cómo comunicarte con otro ser vivo que ve la vida de otra manera o experimenta la vida de otra manera y al final tú estás montado en él, ¿no? Entonces, de alguna manera, tu bienestar depende de desarrollar esta habilidad. Pero si te subes a un caballo, en el momento que te subes al caballo y tú empiezas a darte cuenta que el caballo tampoco hace lo que tú quieres necesariamente y que necesitas desarrollar ciertas habilidades. Y el ajedrez es lo mismo, ¿no? Necesitas saber lo que tienes que poder un poco ver lo que va a hacer el de enfrente, pero para esto tienes que tener la técnica. Y hay veces que crees que viste lo que tenías que ver y resulta que te sorprenden por otro lado, entonces también te da frustración porque pierdes, ¿no? Entonces este desarrollar habilidades, yo siento en la vida haciendo cualquier cosa, el tener una meta y un objetivo que te enfoque es siempre bueno. El caballo pues lo utilizaban en la guerra y esto para tener una ventaja, ¿no? Estabas arriba, tenías ese movimiento. Entonces sí veo una similitud con el caballo en el ajedrez de que es una pieza diferente y que da ciertas ventajas que otras piezas no tienen. Bueno, el poder montar un caballo de cierta manera también da unas ventajas, sobre todo en una situación de competencia ahora o en aquel entonces pues de vida o muerte que era una guerra, ¿no? Y muchas de las cosas en la equitación, o sea, son mucho estrategia y pensar en lo que en el siguiente movimiento que quieres hacer, ya sea, o sea, si quieres ganar tienes que hacer un recorte, si quieres cortar el tiempo tienes que dar una vuelta en L, como lo hacen los caballos en el ajedrez. Y pues por eso pienso que se parecen. El caballo de ajedrez es muy interesante. Su movimiento único ha fascinado a muchos matemáticos también. Un famoso problema de ajedrez estudia precisamente cómo el caballo puede recorrer todo el tablero sin estar 2 veces en la misma casilla. Ahora les voy a hablar del problema del recorrido del caballo. Es un antiguo pasatiempo con el que se divertían los ajedrecistas árabes del siglo IX después de Cristo. Este juego consistía en colocar la pieza del caballo en cualquier casilla del tablero de ajedrez y hacer un recorrido que pasara exactamente una vez por cada casilla del tablero. Muchos siglos después, este problema llegó a los oídos de Leonhard Euler, uno de los matemáticos más importantes y prolíficos de la historia. Euler, al resolver su problema, fue numerando las casillas por las que iba pasando el caballo. Es decir, el caballo empezó en la casilla 1, saltó a la casilla 2, se fue a la casilla 3 y luego a la 4 y así respectivamente. Si sumamos los números que hay en cada columna, todos suman 260. Si sumamos los números que hay en cada renglón,
todos suman 260. Esto recuerda mucho la definición de un cuadrado mágico, que es un cuadrado en el cual todas las columnas suman el mismo número, todos los renglones suman el mismo número y las diagonales suman también el mismo número. En este caso, las dos diagonales no suman 260. A este cuadrado se le llama como un cuadrado semimágico y decimos que el recorrido del caballo es un recorrido semimágico. En el 2003, Eric Weinstein, mediante una computadora que estuvo trabajando durante 60 días, demuestra que no existen recorridos mágicos del caballo. Demasiadas cosas. Me ejercita muchas de las inteligencias múltiples, según hay una teoría, como la memoria visual o la planificación a largo plazo. Eso me ha servido mucho e incluso en algunas investigaciones o trabajos me ha servido para ver varias perspectivas de una misma cosa. Que para todos se tiene que tener una estrategia y siempre se tiene que pensar un movimiento de manera concisa para saber qué es lo que prosigue. Ayuda a pensar antes de actuar principalmente, a pesar también las consecuencias de mis actos. Te enseña tanto y el contacto con la gente y aprendes tanto de las personalidades, de la psicología, de la forma, de la conducta, de uno mismo también. Uno no se mira, pero tú ves a un jugador, ves sus emociones, ves todo. Y ves cómo es el comportamiento real de esa persona. Principalmente yo creo que tres cosas. La primera yo creo que es la paciencia, porque he asistido a varios torneos clásicos y bueno, requiere mucha paciencia jugar en esos torneos. Otra es la lógica, porque pues el ajedrez en sí es pura lógica, entonces te ayuda a desarrollar esta parte de la lógica y en todos los aspectos, en la escuela, en la vida cotidiana. Y la última yo creo que sería la nobleza, porque pues siempre vas a perder, siempre vas a ganar, siempre vas a empatar y a pesar del resultado tú siempre tienes que ser noble y aceptar el resultado. En la Edad Media, además de ser una fuente prácticamente inagotable de lecciones de matemáticas, el ajedrez resultaba una excusa perfecta para visitar la recámara de una dama. ¿Están listos? Es momento de una historia. El apuesto caballero francés Juan de Burdeos era un gran jugador de ajedrez que se metió en problemas y fue condenado a muerte por el rey. La princesa, quien tenía una especial atracción por este caballero, se sorprendió con la severidad del castigo y pidió clemencia de parte de su majestad. Pero el rey, sabiendo que ella era una gran jugadora de ajedrez, tuvo una mejor idea: resolverlo mediante una partida. Si pierde, le cortaré la cabeza. Si gana, podrá pasar una noche con la princesa en su recámara. La princesa sabía que tendría que dejarse vencer, ya que ella era mejor jugadora que él. Pero cuando por fin logró hacer ganar al caballero, este tuvo una respuesta inesperada y rechazó el premio ofrecido por el rey. La princesa se sintió indignada, ofendida y enfurecida. De haberlo sabido antes, te hubiera aplastado. El ajedrez desarrolla todas las capacidades intelectuales que son necesarias para ser un ciudadano útil. No solo memoria, concentración, capacidad de planeamiento estratégico. Yo a veces asimilo el jugador de ajedrez al águila, ¿no? A medida que se va elevando, está viendo un panorama cada vez más grande de cosas en las cuales puede interactuar. Claro. La formación del carácter por la toma de decisiones y la responsabilidad en ajedrez no le podés echar la culpa al arquero ni al árbitro que te cobró un penal ni nada, es tuya. El pensamiento autocrítico, el niño termina su partida y cuando pierde viene y le dice al maestro: a ver, ayúdeme a ver en qué me equivoqué. Claro. Me parece que todas estas cuestiones ayudan a formar ciudadanía, respeto por el otro y además de gente con una capacidad de tener en cuenta mayor cantidad de interacción de factores. Es decir, que esto es básico, ¿no? Podés ver muchos más elementos que forman parte de tu tablero frente a una sociedad que te maneja hacia una rutina. Bueno, tenés este caminito, vas de aquí hasta allá, sin diagonales, sin nada torcido. No, y deja tú diagonales, el salto del caballo, ¿no? Bueno,
Es una maravilla. Los Ese juegos, ese es del ajedrez. te digo que trabajamos hasta geometría tridimensional. Con los saltos del caballo se pueden hacer volúmenes en perspectiva en el tablero. Y te dejo pensando, pero está en la página ajedrezsantafe.com. Pues el rey es la pieza, porque es la más importante, ¿no? Ya si el rey muere, pues se acabó la partida. Yo diría que la torre, porque normalmente es con la que siempre terminas alguna partida, hacen algún final con torres, y es cuando yo personalmente invierto más tiempo porque sé que las torres tienen muchos trucos. Yo creo que el caballo, porque es muy impredecible, o sea, no sabes para dónde va o puedes ver una o dos jugadas adelante, pero después es muy difícil ver hacia dónde. La reina, porque es la que tiene la posibilidad de moverse a todos lados y puede atacar a cualquiera y comerlo. El peón, porque siendo de muy poco puede seguir avanzando y convertirse en cualquier pieza. Te ayuda a tener habilidades cognitivas más amplias. Creo que también te desarrolla habilidades sociales. Que me ha enseñado la convivencia con las personas, me ha enseñado a tener más seguridad y ser más sociable con la gente, ¿no? Eso es lo que me ha enseñado más que nada. Pues controlar las emociones, si vas ganando, pues tranquilízate porque vas ganando, si vas perdiendo es así como chin, te tienes que recuperar, ¿no? Pero, exactamente cuando estás jugando lo único que se te viene a la cabeza son ideas, cómo entro, cómo gano, Te ayuda a las matemáticas, ¿sí? A resolver problemas dentro del tablero, te va a ayudar a resolver problemas dentro de las matemáticas. Son los valores lo que te enseña. O sea, después tiene como muchas ventajas porque pues ahora sí que es cierto eso de que te vuelves mejor en matemáticas, en analizar, o sea, yo lo que siento que me ha ayudado más es en la solución de problemas. O sea, me ayudó desde un momento a poder relacionarme con gente, así aprender otras culturas, eso, y todo eso es por el ajedrez, eso me ha enseñado. Por ejemplo, Gauss, que fue un gran matemático, ¿sí? Él te dice, bueno, te da una premisa, ¿sí? Poner 8 damas dentro del tablero, ¿sí? Sin que ninguna se pueda atacar y no puede ocupar la misma columna, ni la misma fila, ni la misma diagonal. El razonamiento matemático es por sí solo un tema fascinante. Y si no es lo tuyo, el ajedrez es una buena forma de entrarle y hacerlo mucho más divertido. Pero el ajedrez tiene muchísimos encuentros interesantes y divertidos con otras disciplinas. Los esperamos en el próximo programa para descubrir una más de ellas. Hasta pronto.